Nuevo bloque de noticias, estamos con la doctora Yanina Castaño para hablar acerca de la ley de etiquetado frontal que por estos días tendría que haberse tratado en el Congreso y finalmente no se trató. Vamos a conocer algunos detalles de la importancia de esta ley. ¿Cómo está, Yanina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, veníamos hablando hace un tiempo, ¿no? Hace más o menos un año empezamos a hablar de la posibilidad de que se sancione esta ley y vos siempre remarcabas la importancia de contar con esta ley. En los últimos días se iba a tratar y finalmente no se trató. Pero contale a la gente por qué es tan importante esta ley. Es importante porque estamos hablando de una política de salud pública. O sea, a ver, cuando nosotros planteamos un escenario nutricional desde el punto de vista de salud, estamos hablando de algo que tiene muchos actores. O sea, ¿no? El escenario es el consumo, la publicidad, las empresas que venden bebidas, bebidas y alimentos, los que consumimos y la posibilidad que tiene el Estado, a través de políticas de salud pública, de informar, de advertir a los consumidores respecto a determinados alimentos. Y ahí es muy importante la ley del etiquetado. ¿Por qué? Porque hasta ahora, viste que tienen los alimentos, tienen la información nutricional, Sí. ¿no? La información nutricional hay que ponerla, es muy importante y también es ley. La verdad es que muchas veces no se lee bien, no solo porque cuesta leerla, sino porque está mal impresa, y cuesta mucho entenderla, y cuesta mucho hacer un análisis real de cómo está la información nutricional planteada en ese alimento. ¿Cuál es la ventaja que tiene el etiquetado frontal? Que sería un agregado, obviamente. El etiquetado frontal es sencillo, es simple, fácil de entender, fácil de leer, no ofrece una gran cantidad de información, sino que es contundente. Exceso de grasas trans, exceso de grasas totales, exceso de sodio, exceso de azúcar. Los nutrientes críticos, que son las grasas trans, las grasas industriales, el sodio y el azúcar, tienen mucha relación el consumo de nutrientes críticos con enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Y lamentablemente en Argentina tenemos una realidad que es, las encuestas nacionales de salud nos indican que más de la mitad de la población argentina de adultos tiene sobrepeso u obesidad, más de la mitad. Y 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, evidentemente, hay que tener una estrategia de política de salud pública que llegue a todos, que sea fácil de implementar, que sea sostenible en el tiempo y que tenga una llegada masiva. Y ahí es donde la ley del etiquetado es muy importante, porque es fácil de ver, de implementar, de entender y va a llegar a todos, porque todos vamos a consumir alimentos o vamos a ir al supermercado, vamos a enfrentarnos ante una góndola que va a tener alimentos procesados y va a autosustentarse, o sea, va a seguir, digamos, estando. Entonces, es una estrategia muy sencilla, muy fácil de implementar y que de hecho hay países que ya la tienen y que han tenido buenos resultados. Es el puntapié inicial entonces para las políticas de salud pública que son necesarias para acompañar a este tipo de leyes. Totalmente. A ver, hay una realidad mundial que es en el mundo las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la obesidad y la hipertensión son de las enfermedades más frecuentes. Se considera que hay una epidemia de diabetes y una epidemia de obesidad y son enfermedades crónicas no transmisibles y son un tema de política pública. O sea, no se puede plantear que van a disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles solo por la voluntad de la persona que va a consultar al médico, que va a decidir qué va a comer, o solo por la voluntad de la industria que va a presentar un producto con menos contenido en nutrientes críticos, en grasas, en sodio. Entonces ahí es donde el Estado tiene que intervenir con estrategias de política de salud, que además se llevan a cabo en todo el mundo y que, por ejemplo, una estrategia de intervención es que los alimentos aptos para celíacos tengan el logo de celíaco, de apto celíaco. Entonces, estas son estrategias de intervención. Es muy importante que se lleven a cabo y además en esta situación en la que vivimos con una sociedad de consumo en general. Mira, las encuestas nutricionales que se llevan adelante en todo el mundo y que también se hacen en Argentina, han dado en todos lados que la mayor parte de la gente no le importa, no le es tema de preocupación la salud.
la salud en el diario. Quiero decir, a ver, todos Claro. queremos estar bien, todos queremos estar sin problemas de salud, pero no es un tema que lo lleve a generar acciones en el día a día. O sea, no elige lo que va a comer o lo que va a hacer por una cuestión de salud. Entonces, si uno conoce que tenemos una epidemia de obesidad y que en Argentina más de la mitad de la población en Argentina tiene un peso inadecuado, que hay una epidemia de diabetes en todo el mundo y que hay 9 de cada 10 argentinos tienen diabetes tipo 2, y la diabetes tipo 2 es una diabetes que tiene como puntapié inicial, es una enfermedad genética, pero el principal disparador es la obesidad. Es muy importante que con ese escenario, conociendo además que mayoritariamente uno no va a ir a comprar, la mayor parte de la gente no va a comprar y elige un alimento por saludable. La mayor parte de la gente, no lo digo yo, esto lo dicen Sí, las sí. encuestas, elige el alimento por, a ver, por costos, porque al niño lo quiere porque lo vio en la publicidad o porque vio una publicidad que le parece que es bueno, porque dice diet, porque dice bajo en sodio, entonces elige por eso el alimento. Claro. El etiquetado le permite decidir lo que quiera decidir al consumidor, pero decidir con una alarma, que es, a ver, a mí me está poniendo acá una señal de alerta, me dice que de esto tiene mucho, de 2, 3 componentes, de todos o de uno, entonces yo puedo elegir. Y también me parece que es importante porque se genera otro escenario para la industria. Y la industria también se va a Exacto. adaptar a eso, como se adaptó a generar bebidas con menor contenido de sodio. Cuando la industria presenta una bebida que dice bajo en sodio, la presenta porque evidentemente una estrategia de mercado que dice, a ver, si hay un montón de personas que tienen hipertensión, si van al médico y el médico le dice baja el consumo de sal, va a ir a elegir una bebida que diga baja en sodio. Entonces, ahí es donde todo se va acomodando en un escenario importante que sea masivo además, que eso es muy importante. A veces uno dice, bueno, pero se hacen estrategias educacionales, no se No, no llega alcanza, masivamente no con alcanza. eso. También creo que es para blanquear el producto, ¿no? Porque hace un tiempo atrás empezamos a ver productos que se venden como chocolate, por ejemplo, y no es chocolate, es algo en base al chocolate. Pasa con la leche, suero derivado de la leche, pero uno ve en el sachet leche y chiquitito dice suero derivado de. O sea, también hay productos que no se blanquean, que se venden como y no son. Lo que pasa es que hoy, y esto es una cuestión obviamente mundial de producción de alimentos a nivel mundial, porque la población mundial es muy grande, la realidad es que hay muchos alimentos que para poder ponerlos en mercado y que estén posibles de estar en una góndola, de esperar a que uno vaya, lo compre y después lo consuma, necesitan todo un proceso industrial. Y ahí es donde uno de los grandes temas son las industrias lácteas, y que de hecho, por ejemplo, con el consumo de sal en el mundo, el problema se generó con los quesos, porque todos los quesos tienen sal. No hay forma, o sea, pueden tener bajo contenido Claro. de sal, pueden estar bajados en sal, pero están bajados de lo que ya tienen. Entonces, la verdad es que el procesamiento que tienen por ejemplo, los lácteos, por plantear, porque en este tema del etiquetado, yo leí por ahí que en algún momento algunos que te estaban un poco en contra del etiquetado, de la idea de etiquetado, planteaban, bueno, pero ¿no puede generar esto menos consumo de lácteos cuando es necesario que se consuma Claro. lácteos? Bueno, a ver, lo que se ha visto con la ley del etiquetado, que la verdad que no hay un problema con el consumo a nivel económico, las industrias, el etiquetado existe en los países de la región, en Chile, en En Chile Uruguay, existe, sí. en México, y no ha pasado que una empresa de bebida vendió menos. Sí es real que también se tuvieron que adaptar las empresas Claro. y por ahí cambiar el contenido de esos nutrientes para que no estuviera el etiquetado. Entonces, cuando vamos a esto que vos me decís, claramente, cuando uno compra un lácteo, cuando uno compra un queso, no está comprando el mismo queso que se puede fabricar en una chacra. No, está comprando un queso que tiene un proceso industrial. Y en ese proceso industrial hay agregado de cosas. Y está el agregado de sal, también está el agregado de proteínas y calcio. O sea, la verdad es que hay muchos alimentos que compramos y que son un alimento basado en algo, pero exactamente eso no son. Pero también hay un montón de alimentos y bebidas que no son lo que dicen que son. Jugos que no son jugos o sopas que no Exactamente. son sopas. Entonces, que no es demonizar, es la realidad. Así como es la realidad que la industria va a entrar con una estrategia de mercado de venta, también es muy importante que la oferta va a tener una estrategia de mercado de venta y que la demanda, que somos los consumidores, sepamos cómo actuar ante esa estrategia. Y que de última ese juego de oferta y demanda no sea solo inclinado para un lado. O sea, que yo no compre una bebida porque dice que tiene vitamina C, porque elijo comprarla o no, pero no elijo comprarla por
la información que muchas veces puede tener un sesgo de engaño porque está puesto con una estrategia de mercado, Claro, de de mercado. publicidad. Bueno, generemos un escenario distinto con un etiquetado para que la industria por ahí cambie algunas estrategias y el consumidor tenga la posibilidad de conocer cuando está comprando un alimento que presupone excesivamente sano, que tal vez en algunos nutrientes no es tan sano. Entonces, ahí vamos a tener, a ver, yo creo que ahí el Estado pone otro escenario. Después vemos cómo jugamos los actores de ese escenario. En los países en los cuales se han generado estrategias de salud pública con alimentos, que la más exitosa siempre es la de la sal, el descenso de consumo de sal desciende las tasas de infarto, de insuficiencia cardíaca, de muerte muchísimo, y la verdad que es la estrategia que que más resultado da de todos los puntos de vista, desde el punto de vista de salud pública en todo su contexto, en la cantidad de muertes, en la cantidad de casos y en los costos, ¿no? Las estrategias con el consumo de sal no han sido solo de poner algo en el envase, sino que han sido, nos sentamos a hablar con la industria y le planteamos a la industria qué puede generar. Y le planteamos una primera etapa voluntaria y una segunda etapa no tan voluntaria con multas, porque también la realidad es Claro. que en el mundo hay un montón de normas que se cumplen porque se multa, esa es la Exactamente, sí, verdad. sí, sí. ¿Cómo ves el tratamiento de la ley que finalmente no se pudo tratar en el Congreso? No te diría que es casi una pregunta política, pero ¿cómo ves este tire y afloje que se está dando en el Congreso para aprobar esta ley que es importantísima, por supuesto? Voy a decir una obviedad, todo es política. Uno cree Sí, que no porque no está en el tema, pero la verdad es que todo es política. Y, a ver, me parece, eh, en el mundo todo es política, y creo que es importante, no nos vamos a meter en la parte política, yo creo que algunos temas deberían ir por arriba de la política en sí, digo, de la política, de la estructura del partido político, de quién tiene una idea y quién tiene otra, y me parece que en un país, en cualquier país, hay estrategias de política de salud, para hablar solo de política de salud, que tienen que ir por encima de lo político. No cabe duda que todo es política, y entonces me parece que esto es importante, o sea, explicar, plantear, poner en temas fuera de lo político y que los que estamos por ahí en el tema, los médicos o los trabajadores de salud que estamos en el tema de las enfermedades crónicas, de diabetes, le expliquemos a la gente que esto va más allá de una cuestión política y que en algún momento ojalá que salga la ley, porque además tenemos buenos ejemplos, que son los ejemplos de nuestros países vecinos, que la ley se planteó, se llegó en Chile hace años que está y no pasó nada con las empresas. Entonces creo que me parece, como todo, es importante que por ahí algunas cuestiones pasen por arriba de los partidos políticos o de los que están en el escenario político, y ahí me parece que tenemos fuerza también nosotros como población instaurando el tema. Es una idea ahí personal. Bueno, muchísimas gracias, Janina, como siempre, con tus apreciaciones y con los detalles que nos brindás. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias a ustedes. Vamos a hacer un nuevo corte en noticias y volvemos en el próximo bloque con más información.